Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, un saludo enorme. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, un abrazo gigantesco. Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, específicamente en la vida de dos personajes que han robado el corazón de muchísimos, Halil İbrahim y Esla. Y no solo eso, vamos a descubrir algunos secretos y momentos íntimos que quizá no conocías, esos detalles que nos hacen conectar aún más con sus historias y con los actores que les dan vida. Vamos a hablar de la química entre ellos, de lo que los hace tan especiales y, por supuesto, de algunos momentos que nos dejaron sin aliento. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, secretos revelados y, por supuesto, mucho cariño por estos personajes. Antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre estamos explorando el fascinante mundo de las series turcas, comentando sobre los personajes, los actores y los momentos que más nos impactan. No te lo puedes perder. Bueno, empecemos con esto. La serie o las series, porque hay muchas que involucran a estos personajes, han conquistado a audiencias de todo el mundo. La combinación de drama, romance y ese toque de misterio que tanto nos gusta, es algo que simplemente atrapa. Y claro, en el centro de todo, tenemos a Halil İbrahim y a Esla, dos personajes que, aunque pueden estar en diferentes historias, siempre nos dejan pensando en ellos. *** Halil İbrahim, el guerrero con corazón de oro ***. Hablemos primero de Halil İbrahim. Este personaje, con su mirada penetrante y su carácter a veces fuerte y a veces vulnerable, es de esos que te marcan. Ya sea interpretado por el actor, o en otras series, Halil İbrahim representa muchas veces la lucha, la perseverancia y sobre todo, el amor incondicional. Sus historias suelen estar llenas de obstáculos, de desafíos que ponen a prueba su fuerza y su determinación. Vemos en él a un hombre que no se rinde, que se enfrenta a lo que sea por proteger a los que ama y por hacer lo correcto. Es un personaje complejo con muchas capas, y eso es lo que lo hace tan interesante. Profundicemos un poco más en las características que hacen de Halil İbrahim un personaje tan cautivador. Una de las cualidades más destacables es su *** fuerza interior ***. No se trata solo de fuerza física, aunque en muchas ocasiones la requiere para proteger a los suyos. Es una fuerza que reside en su determinación, en su capacidad para superar la adversidad. Vemos cómo ante situaciones límite como traiciones, injusticias o la pérdida, Halil İbrahim no se quiebra, sino que se fortalece buscando siempre la manera de salir adelante. Esta fortaleza está estrechamente ligada a su *** sentido de la justicia ***. Halil İbrahim no tolera la injusticia, y está dispuesto a luchar por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Este rasgo lo convierte en un héroe para muchos, un hombre que antepone el bien común y la verdad a su propio beneficio. Este compromiso con la justicia a menudo lo mete en problemas, lo pone en peligro, pero nunca lo hace dudar de sus principios. Otra característica clave es su *** vulnerabilidad ***. A pesar de su apariencia dura y su carácter fuerte, Halil İbrahim tiene un lado sensible, un corazón que anhela el amor y la conexión. Esta vulnerabilidad se manifiesta en sus relaciones con los demás, especialmente con las mujeres que ama. Vemos cómo se preocupa por ellas, cómo se esfuerza por protegerlas, y cómo sufre cuando las ve en peligro o cuando se siente incapaz de ayudarlas. Esta dualidad, esta combinación de fuerza y vulnerabilidad, es lo que lo hace tan humano y tan cercano a nosotros. Un elemento fundamental en la construcción del personaje de Halil İbrahim es su *** capacidad de amar ***. Su amor no es un amor superficial o egoísta, sino un amor profundo, incondicional y capaz de sacrificios. Está dispuesto a darlo todo por la persona que ama, incluso si eso significa renunciar a sus propios deseos o arriesgar su propia vida. Este amor es el motor que impulsa muchas de sus acciones, la fuerza que lo motiva a seguir adelante en los momentos más difíciles. Para entender mejor a Halil İbrahim, es importante analizar algunas de sus *** escenas más emblemáticas ***. Por ejemplo, podemos recordar la escena en la que. En esa escena, vemos cómo. O recordamos la escena en la que. En esa escena, podemos ver cómo.
Estas escenas y muchas otras nos permiten apreciar la complejidad y la riqueza de este personaje, un hombre que nos demuestra que la verdadera fuerza reside en la combinación de la valentía y la sensibilidad. El actor que interpreta a Halil Ibrahim hace un trabajo excepcional al dar vida a este personaje. Su capacidad para transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de Halil Ibrahim es lo que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados de la televisión turca. Su mirada, su lenguaje corporal y su voz, todo contribuye a crear un personaje que nos conmueve y nos inspira. Es la mujer valiente que desafía el destino. Ahora, pasando a Esla. Esla, al igual que Halil Ibrahim, es un personaje que nos muestra la fuerza femenina en todo su esplendor. Es valiente, decidida y con un corazón enorme. Representa la esperanza, la resiliencia y la capacidad de amar incluso cuando la vida le pone pruebas muy duras. Ya sea interpretada por, o en otras series, Esla nos enseña a no rendirnos, a luchar por nuestros sueños y a creer en el poder del amor verdadero. Su historia es un ejemplo de cómo la fortaleza y la vulnerabilidad pueden coexistir, creando un personaje inolvidable. Esla es mucho más que una simple protagonista. Es un símbolo de empoderamiento femenino una mujer que desafía las normas sociales, que lucha contra la opresión y que se niega a ser víctima de las circunstancias. Su historia es una inspiración para muchas mujeres, que ven en ella un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. Una de las características más destacables de Esla es su fuerza interior. Al igual que Halil Ibrahim, Esla enfrenta numerosos desafíos a lo largo de su vida. Tiene que luchar contra la injusticia, contra las tradiciones opresivas y contra las expectativas de la sociedad. A pesar de todo, nunca se rinde. Su fuerza reside en su determinación, en su capacidad para superar la adversidad y en su fe en un futuro mejor. Esta fuerza está estrechamente ligada a su independencia. Esla no se conforma con el papel que la sociedad le asigna. Quiere ser dueña de su propio destino, tomar sus propias decisiones y vivir su vida según sus propios términos. Esta independencia la convierte en un personaje admirable, una mujer que no tiene miedo de romper las barreras y de luchar por sus sueños. Otra cualidad fundamental de Esla es su capacidad de amar. Esla tiene un corazón enorme, capaz de amar incondicionalmente a las personas que la rodean. Su amor se manifiesta en su lealtad, en su apoyo y en su capacidad para perdonar. A pesar de las traiciones y los errores de los demás, Esla siempre está dispuesta a dar una nueva oportunidad, a creer en el bien que hay en las personas. Para entender mejor a Esla, es importante analizar algunas de sus escenas más memorables. Por ejemplo, podemos recordar la escena en la que. En esa escena, vemos cómo. O recordamos la escena en la que. En esa escena, podemos ver cómo. Estas escenas y muchas otras nos permiten apreciar la complejidad y la riqueza de este personaje, una mujer que nos demuestra que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y de luchar por lo que creemos. La actriz que interpreta a Esla hace un trabajo excepcional al dar vida a este personaje. Su capacidad para transmitir la fuerza, la independencia y la vulnerabilidad de Esla es lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de la televisión turca. Su mirada, su lenguaje corporal y su voz, todo contribuye a crear un personaje que nos conmueve y nos inspira. La química innegable, el secreto del éxito. Pero lo que realmente hace que Halil Ibrahim y Esla destaquen, es la química que tienen. Ya sea en una escena romántica, en un momento de tensión o simplemente en una conversación, la conexión entre estos personajes es palpable. Esa chispa, esa mirada que lo dice todo, esa complicidad, todo eso es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y es que a veces la química entre los actores es tan fuerte que traspasa la pantalla y llega directo a nuestros corazones. La química entre Halil Ibrahim y Esla es un elemento crucial en el éxito de sus historias. Esta conexión especial, esta chispa innegable es lo que nos hace creer en su amor, en su lucha y en su destino. Es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ansiosamente cada encuentro, cada mirada, cada roce. Pero, ¿qué hace que la química entre estos personajes sea tan potente? Hay varios factores que contribuyen a esta magia. Uno de ellos es la conexión emocional entre los actores.
Los actores deben ser capaces de comprender y sentir las emociones de sus personajes, y de transmitirlas al público de manera convincente. Deben ser capaces de conectar con el dolor, la alegría, la pasión y el miedo de Halil Ibrahim y Esla, y de hacer que nosotros, como espectadores, sintamos lo mismo. Otro factor importante es la confianza mutua entre los actores. Deben confiar el uno en el otro, estar cómodos trabajando juntos y sentirse seguros al interpretar escenas íntimas o dramáticas. Esta confianza se refleja en la pantalla, en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se apoyan mutuamente. Además, la dirección juega un papel crucial en la creación de la química. El director es el encargado de guiar a los actores, de crear el ambiente adecuado para las escenas románticas, y de asegurarse de que la conexión entre los personajes sea palpable. El director debe ser capaz de entender la dinámica entre los actores, de explotar sus fortalezas y de ayudarles a crear una conexión genuina. Finalmente, la interpretación de los actores es fundamental. Los actores deben ser capaces de transmitir las emociones de sus personajes a través de su lenguaje corporal, su mirada, su voz y su expresión facial. Deben ser capaces de crear un ambiente de tensión, de pasión, de alegría o de tristeza, según lo requiera la escena. La química entre Halil Ibrahim y Esla es un regalo para el público, una experiencia que nos permite creer en el amor, en la esperanza y en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Es un ingrediente esencial en el éxito de sus historias, un elemento que nos hace sentir que somos parte de su viaje, que estamos viviendo sus alegrías y sus tristezas, que estamos sufriendo y amando con ellos. Secretos y momentos íntimos, el arte de la creación Ahora hablemos de algunos secretos y momentos íntimos que tal vez no todos conocíamos. Empecemos por la preparación de los actores. Muchos actores y actrices pasan mucho tiempo trabajando en sus personajes. Leen el guión una y otra vez, investigan sobre el contexto de la historia, y se sumergen completamente en la personalidad de Halil Ibrahim y Esla. A menudo asisten a talleres, toman clases de actuación y se preparan física y emocionalmente para interpretar a sus personajes. Esto es fundamental para lograr la conexión y la autenticidad que vemos en pantalla. El trabajo actoral en las series turcas, como en cualquier producción audiovisual de calidad, es un proceso minucioso y complejo que va mucho más allá de simplemente memorizar y recitar líneas. Los actores y actrices que interpretan a Halil Ibrahim y Esla, y a todos los personajes que los rodean, invierten una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en prepararse para sus roles. Este proceso de preparación, que a menudo se extiende por semanas o incluso meses antes del inicio del rodaje, es crucial para el éxito de la interpretación y para la creación de personajes creíbles y conmovedores. Uno de los aspectos fundamentales de la preparación es el análisis del guión Los actores y actrices leen el guión una y otra vez, no solo para memorizar sus líneas, sino también para comprender a fondo la historia, el contexto en el que se desarrolla, los personajes que los rodean y las motivaciones de sus propios personajes. Este análisis profundo les permite identificar las emociones, los conflictos y las relaciones que subyacen en la historia, y les ayuda a construir una comprensión más completa y matizada de sus personajes. Además del análisis del guión, los actores y actrices a menudo realizan investigaciones sobre el contexto histórico, cultural y social en el que se desarrolla la historia. Esto puede incluir la lectura de libros, la consulta de expertos, la visita de lugares históricos o la investigación de eventos relevantes. Esta investigación les permite comprender mejor la época, las costumbres, las creencias y las problemáticas que influyen en sus personajes, y les ayuda a interpretar sus roles de manera más auténtica y creíble. Otro aspecto importante de la preparación es la inmersión en la personalidad del personaje Los actores y actrices se esfuerzan por entender la psicología, las motivaciones, los miedos, los deseos y las experiencias de sus personajes. Para ello a menudo utilizan diferentes técnicas, como la creación de una biografía del personaje, la escritura de un diario o la improvisación. Este proceso de inmersión les permite conectar con el personaje a un nivel más profundo y a interpretar sus emociones de manera más auténtica. Además de la preparación mental, los actores y actrices a menudo se someten a una preparación física para sus roles. Esto puede incluir la realización de ejercicios, la práctica de artes marciales, el aprendizaje de idiomas o la adaptación de su apariencia física.
Esta preparación física les ayuda a dar vida a sus personajes de manera más convincente y a transmitir sus emociones de manera más efectiva. Otro secreto es el trabajo en equipo. Las escenas románticas, por ejemplo, requieren una gran coordinación y confianza entre los actores. Los directores y los equipos de producción juegan un papel crucial, asegurándose de que todo se haga con profesionalismo y respeto. Hay mucha comunicación, ensayos y una gran atención al detalle para que las escenas sean convincentes y emocionantes, pero siempre dentro de un marco seguro y consensuado. La creación de una escena romántica, o de cualquier escena íntima, es un proceso delicado y complejo que requiere una gran coordinación y confianza entre todos los miembros del equipo de producción. El objetivo principal es crear una escena que sea creíble, emocionante y respetuosa, y que transmita las emociones de los personajes de manera efectiva. Uno de los aspectos fundamentales de la creación de estas escenas es la comunicación. El director, los actores y el equipo de producción deben comunicarse abiertamente y honestamente sobre sus ideas, sus preocupaciones y sus límites. Se deben establecer reglas claras y se debe asegurar un ambiente de confianza y respeto mutuo. Otro aspecto importante es el ensayo. Los actores y actrices deben ensayar la escena varias veces antes de rodarla, para familiarizarse con el guión, con sus movimientos y con sus emociones. Durante los ensayos el director puede dar instrucciones, sugerir cambios y ayudar a los actores a encontrar la mejor manera de interpretar la escena. Además, es crucial la atención al detalle. El director de fotografía, el diseñador de vestuario y el equipo de maquillaje y peluquería deben prestar atención a cada detalle, desde la iluminación y la composición de la imagen hasta el vestuario y el maquillaje de los actores. Todos estos elementos contribuyen a crear la atmósfera adecuada para la escena y a transmitir las emociones de los personajes. Asimismo, se debe garantizar un ambiente seguro y consensuado. Los actores y actrices deben sentirse cómodos y seguros durante la filmación de la escena. Se debe respetar su privacidad y sus límites, y se debe asegurar que la escena se filme de manera profesional y respetuosa. Además, muchos actores comparten experiencias que enriquecen su interpretación. Hablan con el director, se hacen amigos y se basan en sus propias experiencias de vida, y en las de sus seres queridos, para hacer de los personajes algo más real. Todo esto se traduce en la magia que vemos en pantalla. La capacidad de los actores para conectar con sus personajes y transmitir sus emociones de manera creíble se ve significativamente enriquecida por la incorporación de sus propias experiencias de vida. Este proceso, que va más allá de la mera memorización de líneas y la ejecución de movimientos, implica una profunda inmersión en la psicología del personaje y una conexión emocional con la historia. Una de las formas en que los actores enriquecen sus interpretaciones es a través de la conversación y la colaboración con el director. El director, como guía creativo del proyecto, proporciona orientación y dirección, pero también escucha las ideas y perspectivas de los actores. A través de conversaciones abiertas y honestas, los actores pueden compartir sus interpretaciones del personaje, sus ideas sobre la historia y sus preocupaciones sobre la escena. Esta colaboración crea un ambiente de confianza y respeto mutuo, y permite que los actores se sientan más cómodos y seguros en su trabajo. Otro aspecto importante es la construcción de relaciones con el elenco. Los actores, al pasar tiempo juntos ensayando, filmando y compartiendo experiencias fuera del set, desarrollan una conexión especial. Esta relación, basada en la confianza, el respeto y la amistad, se refleja en la pantalla. La química entre los actores, la forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se apoyan mutuamente contribuyen a crear una historia más creíble y conmovedora. Además, los actores a menudo se basan en sus propias experiencias de vida para dar vida a sus personajes. Han experimentado el amor, la pérdida, la alegría, la tristeza y una amplia gama de emociones que les permiten conectar con sus personajes a un nivel más profundo. Al traer sus propias experiencias a la interpretación, los actores pueden crear personajes más auténticos y realistas. Y hablando de momentos íntimos. ¿Recuerdan esa escena en la forma en que Halil Ibrahim miraba a Esla, la delicadeza con la que se tocaban, la intensidad de sus miradas? Uf. Esas escenas son las que nos hacen suspirar, las que nos hacen creer en el amor verdadero.
La capacidad de Halil Ibrahim y Esla para transmitir la profundidad de sus sentimientos, a través de la mirada, el tacto y la expresión, es un elemento clave en el éxito de sus escenas románticas. La mirada es una herramienta poderosa en el arte de la interpretación. En estas escenas, la mirada se convierte en el canal de comunicación principal, transmitiendo una gran cantidad de emociones sin necesidad de palabras. La mirada de Halil Ibrahim puede ser intensa, penetrante y llena de amor, mientras que la mirada de Esla puede ser tierna, vulnerable y llena de esperanza. A través de la mirada, los actores pueden crear un vínculo emocional con el espectador, haciéndonos partícipes de sus sentimientos. El tacto es otro elemento fundamental en la creación de estas escenas. El tacto puede ser sutil, como un roce de manos o un beso en la mejilla, o más intenso, como un abrazo o un beso apasionado. El tacto transmite calidez, cercanía y confianza, y ayuda a crear un ambiente de intimidad y romance. Los actores deben ser capaces de coordinar sus movimientos y de comunicarse de manera no verbal para que el tacto sea creíble y efectivo. La expresión facial es otro aspecto clave en la transmisión de emociones. Las cejas, los ojos, la boca y el resto de los músculos faciales se utilizan para expresar una amplia gama de sentimientos, desde la alegría y el amor hasta la tristeza y el dolor. Los actores deben ser capaces de controlar sus expresiones faciales y de utilizar las herramientas para transmitir sus emociones de manera clara y convincente. ¿O qué tal aquella vez en? La manera en que Esla se mostraba vulnerable ante Halil Ibrahim, la confianza que demostraban tener el uno en el otro. Esos momentos son los que nos demuestran la fortaleza de su vínculo. La vulnerabilidad en el cine, como la que se observa entre Halil Ibrahim y Esla, es un recurso narrativo y actoral de gran impacto. Permite a los personajes mostrar su lado más humano y conectar con el espectador a un nivel más profundo. En estas escenas, vemos a Esla mostrar su vulnerabilidad ante Halil Ibrahim. Este acto de vulnerabilidad requiere valentía y confianza. Esla debe abrirse emocionalmente revelando sus miedos, sus dudas y sus inseguridades. Al hacer esto, Esla se vuelve más auténtica y cercana al espectador. La confianza, por su parte, es un elemento fundamental en la construcción de la relación entre Halil Ibrahim y Esla. Confiar en la otra persona permite que la vulnerabilidad se exprese de manera segura. Ambos personajes saben que pueden contar el uno con el otro, que se apoyarán y se cuidarán mutuamente. Esta confianza mutua es lo que hace que su vínculo sea tan fuerte y resistente. En estas escenas, la comunicación no verbal es esencial. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se abrazan y en que se consuelan, es lo que transmite la verdadera esencia de su vínculo. Las miradas cómplices, los toques delicados y los abrazos reconfortantes son elementos clave para transmitir la fortaleza de su relación. Y por supuesto, no podemos olvidar todas las escenas en donde se ve su felicidad, su alegría, esa conexión que los hace únicos. Esos momentos, aunque sean más tranquilos, son igual de importantes para mostrar el amor que existe entre ellos, y para que nosotros, como espectadores, nos sintamos parte de su historia. Los momentos de alegría y felicidad compartidos entre Halil Ibrahim y Esla, aunque más tranquilos en comparación con las escenas dramáticas, son esenciales para construir y consolidar el vínculo entre los personajes y conectar con el espectador. Estos momentos, a menudo subestimados, son los que revelan la verdadera esencia de su amor y nos permiten ser testigos de su felicidad. En estos momentos, la comunicación no verbal juega un papel fundamental. Las sonrisas, las miradas cómplices, los roces suaves y las risas compartidas son los que revelan la alegría y la felicidad de los personajes. La manera en que se miran, en que se tocan y en que interactúan, es lo que transmite la verdadera esencia de su conexión. Pero además de las escenas románticas, también hay momentos íntimos que nos hacen reflexionar sobre la vida, sobre el amor y sobre el destino. Momentos en los que los personajes se enfrentan a sus miedos, a sus dudas y a sus inseguridades. Esos momentos son los que nos conectan a un nivel más profundo con Halil Ibrahim y Esla, y los que nos hacen sentir que no estamos solos en este mundo. Los momentos íntimos en una serie, aquellos que trascienden la simple trama y conectan con la condición humana, son fundamentales para crear una conexión profunda con el espectador. Estos momentos de reflexión, donde los personajes se enfrentan a sus miedos, dudas e inseguridades, son los que nos hacen sentir que no estamos solos en nuestras propias experiencias. En estos momentos los personajes se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Revelan sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos más profundos. Al hacer esto se vuelven más accesibles y cercanos al espectador.
Es importante recordar que aunque veamos estos personajes en la pantalla, son interpretados por actores profesionales. Y es fundamental respetar su trabajo y su privacidad. Siempre es importante admirar su talento y valorar el esfuerzo que hacen para darnos momentos inolvidables. El respeto por el trabajo y la privacidad de los actores y actrices es fundamental para mantener una relación sana y constructiva entre los artistas y el público. Y finalmente quiero hablarles de la importancia de la comunidad. Las series turcas han creado una comunidad de fans muy unida y apasionada. Compartir nuestras opiniones, comentar las escenas, debatir sobre las tramas, todo eso nos ayuda a conectar con otras personas que sienten lo mismo que nosotros. Y eso, para mí, es algo muy especial. La comunidad de fans de las series turcas, con su pasión y dedicación, es un componente vital para el éxito de estas producciones. Así que, ¿qué les pareció todo esto? ¿Les gustaron estos secretos y momentos íntimos? ¿Hay alguna escena en particular que los haya marcado? Me encantaría saber sus opiniones. Pueden dejarlas en los comentarios, aquí abajo. No duden en compartir sus ideas, sus teorías y sus sentimientos sobre Halil İbrahim y Esla. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado un poco más a fondo la vida de Halil İbrahim y Esla, hemos desentrañado algunos secretos y hemos revivido momentos íntimos que nos hicieron amar aún más a estos personajes. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo, que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las series turcas. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, no olviden darle un like. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Estaremos explorando muchas más series turcas y compartiendo muchos más secretos con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.